La pregunta de hoy es: ¿cuáles son sus historias más locas en pueblitos? Historia 1. Uno de los tíos de un amigo, digámosle Rob, consiguió un mapache de mascota. Le puso Cutless y un día desapareció. Entonces salió a la carretera a ver si lo había atropellado un carro y, efectivamente, ahí estaba un mapache, obviamente muerto. Rob lo levantó, lo llevó a su casa y empezó a cavar una tumba. Mientras hacía eso, Rob les estuvo llamando a todos sus amigos y familiares para invitarlos al funeral de su mapache. Todos llegamos con comida y cerveza. Rob estaba llorando y terminando de enterrar al mapache cuando, de repente, aparece Cutless y empieza a jalarle el pantalón mientras él estaba paleando. Como ya estábamos ahí con comida y cerveza, en vez de funeral terminamos haciendo una celebración por el regreso de Cutless. La fiesta tuvo cerveza, una banda y hasta un asado de cerdo. A Rob y a Cutless se les ve seguido juntos en los mud packs que hay en mi pueblo. Si no sabes qué es un mud pack, es cuando manejas tu camioneta, por lo general una pickup grandota, a través de un pozo de lodo y ves que tan lejos llega antes de quedarse atascada. También hay mucha bebida de por medio. Edición, más historias de pueblo. Mi abuelo, con quien viví cuando era niño, solía hacernos bromas. Una de sus favoritas era irse por el camino a atrapar zarigüeyas y meterlas en cajas. Luego nos decía que tenía una sorpresa y que abriéramos la caja despacito. Me pegaba un susto enorme ver una zarigüeya haciéndose la muerta, mirándome fijamente desde adentro. Ya para la enésima vez que lo hizo, aprendí que nunca debía abrir cajas que vinieran de él. Historia 2. Una vez viví en un pueblito en los Apalaches y tengo una historia algo parecida a la tuya. El pueblo era demasiado pequeño como para sostener cualquier tipo de hospital, pero tenían un diner que funcionaba tanto como el lugar donde se juntaba la gente a tomar, como el consultorio del doctor. El doctor era dueño del lugar y también era el cocinero principal. Podías sentarte en la barra junto a alguien sin saber si iba a comer algo o si estaba a punto de ponerse una vacuna. Este pueblo era muy pequeño y aislado. La escuelita a la que fui es, por mucho, la escuela pública más pequeña de ese estado. La generación de último año, la escuela era de K-12, y aún así solo tenía como 40 niños, no todos vivían en el pueblo, hizo un proyecto de árbol genealógico y descubrieron que todos eran parientes. Ni siquiera de lejos, era tipo primos terceros o algo así. El remate, aún así hicieron el baile de graduación. Además, nuestra vecina, que vivía relativamente cerca en línea recta, pero como a 45 minutos manejando entre montañas, le regaló a mi mamá su vieja estufa de leña porque por fin le habían puesto electricidad y ya no la necesitaba. Ojo, esto fue a mediados de los 90. Tengo demasiadas historias de ese lugar y de la gente loca que vive ahí. No pensé que todavía existieran pueblos así, pero sí, ahí están. Son como cápsulas del tiempo. Historia 3. Mi pueblito rural en el estado de Washington era de esos pequeños focos de intolerancia que la gente olvida que existen en el noroeste. Durante un tiempo tuvimos exactamente una familia judía, pero se mudaron poco después de que una maestra de primaria le dijo a una de sus hijitas que ella y su familia habían matado a Jesús. También tuvimos exactamente a un policía negro, de como 4 en total, al que trataban terrible todo el tiempo y le asignaban los trabajos más feos hasta que, al final, lo despidieron sin una buena razón. Según recuerdo, todavía hay una demanda pendiente por eso, y en ambos casos alguien escribió una carta anónima al periódico local diciendo que los idiotas involucrados representaban a la mayoría silenciosa del pueblo. También teníamos el típico problema de metanfetamina de pueblerinos. Eso salió en las noticias cuando nuestro único complejo de departamentos, de apenas 3 unidades, explotó en medio de nuestro diminuto centro. Luego estuvo la vez que la familia pagana del pueblo decidió hacer un ritual a medianoche en un puente de ferrocarril y a todos los atropelló un tren. Te imaginarás qué pensó la mayoría silenciosa de ese asunto. Y por si fuera poco, la mascota de nuestra preparatoria era una papa, tuvimos un perro que se postuló para alcalde. Y Lewis y Clark nos mencionaron en sus diarios como el lugar donde pasaron una noche particularmente horrible y sin poder dormir bien. Historia 4. Teníamos a esta loca del pueblo, todos le decían Crazy Tina.
Estaba bien mal. Al parecer, en algún momento fue una persona normal, tenía familia y todo, y luego empezó a meterse un montón de cosas y como que perdió la cabeza. Pero neta, algunas de las cosas que hacía, una locura. Tenía un jardín en el patio de enfrente, lo cual suena normal, pero estaba cultivando botas de hule. Sí. Había plantado como unas 20 botas de hule con solo la parte de arriba saliendo de la tierra. Y tenía otras como 30 más en un montón enorme. Eso ha estado ahí desde que yo me acuerdo. Un día decidió que iba a pintar su casa, que otra vez suena más o menos normal, excepto que en lugar de hacerlo como una persona normal, compró una lata de pintura en aerosol. Y en vez de rociar con cuidado para que quedara parejo, nomás la roció a lo bruto por todos lados, y eso hizo que más gente fuera a su casa y le pintara cosas obscenas por encima. Luego supongo que se cansó de eso, así que arrancó como la mitad del revestimiento de la casa. No todo, no, solo la mitad. Y era la única persona en todo el pueblo que tenía rejas en las ventanas. No vivo en un lugar donde la gente ponga rejas en las ventanas. Literal, ella era la única aquí que lo hizo. Y no manches, si caminabas por la calle donde vivía, se la pasaba gritando, aléjense de mi casa, y luego tenías que salir corriendo para que no se te viniera encima y todo. Estaba bien mal. Era como la señora loca de los gatos de los Simpson, pero sin gatos. Y sí, al parecer antes era una persona completamente normal y buena onda. Mi mamá fue a la escuela con ella. Pero luego algo se le tronó en la cabeza y nunca volvió a ser la misma. Historia 5. Hace un par de años viví en un pueblito de unos 2.500 habitantes. Ya sabes, de esos donde todos los jóvenes se van en cuanto terminan la escuela. No. Bueno. El caso es que te quedas con un montón de adultos mayores solos, que solo necesitan a alguien con quien hablar, y así pasaba bastante seguido que alguno, de repente, te detenía en la calle y empezaba una conversación. Algo que jamás me habría pasado en mi ciudad de origen. Recuerdo una vez en particular, una señora mayor con un perrito blanco me agarró a mí y a mi novia de ese entonces, maldiciendo a esa gente que rompe botellas por todas partes, dejando pedazos de vidrio que los pobres perros tienen que pisar. Hablamos como una hora, de nada en específico, pero mi novia y yo sentíamos que esa mujer traía algo importante atorado y necesitaba sacarlo. Hubo una pausa corta mientras ella miraba a mi novia a los ojos. Se le rodó una lágrima por la mejilla mientras decía, lo siento mucho, te pareces muchísimo a mi hija. Y ahí fue cuando nos reveló que no había tenido con quien hablar en todo un año, desde que su hija había sido asesinada brutalmente con un hacha frente a los nietos de esa mujer. Obviamente me quedé en shock, y mi novia también. Así que nos quedamos ahí, en plena ventisca, hablando todo lo que pudimos hasta que nos castañeteaban los dientes. Esa fue solo una ocasión, pero por mucho la más memorable, ya sabes, por lo del asesinato. Me impresiona que la gente se preocupe tan poco por los demás, que haya miles y miles de personas mayores que no tengan absolutamente a nadie con quien hablar. Todos deberían tener la oportunidad de desahogarse y soltar sus pensamientos y problemas de vez en cuando. Historia 6. En el pueblito rural donde vivo, menos de 5.000 personas, hay muchísima gente curiosa, rara y fuera de lo común. Pero hay una en particular que se lleva la corona. En el pueblo la conocen como Beer Butt Betty, Betty cerveza en el trasero. Desde hace algunos años, la señora Bebe Betty se volvió adicta a inhalar propano, antes era adicta a la metanfetamina, pero el costo de consumirla ya era demasiado para ella y tuvo que pasarse a otras opciones. Bueno, la policía se enteró de sus aventuras respirando propano y avisó a todos los comercios locales que vendieran propano que dejaran de vendérselo a Bebe Betty. También pusieron letreros de aviso por todo el pueblo diciendo que nadie debía darle propano. Mi esposa trabaja en el banco local, uno de los lugares que pegó el aviso, y una tarde estaba en la ventanilla del auto. Estaba esperando entre clientes y, con el rabillo del ojo, ve a una mujer grotesca pedaleando una bici de una sola velocidad por el estacionamiento. Mi esposa la reconoce de inmediato, era la infame Beer Butt Betty.
Mi esposa empieza a llamar a sus compañeros para que vean el espectáculo, y notan que la mujer iba transportando cantidades ridículas de latas de cerveza mientras pedaleaba. Y cuando digo ridículas, me refiero a 3 latas metidas en la blusa, 2 six-packs colgando del manubrio, 2 latas en cada mano, una en cada bolsillo, y 3 latas metidas en la raya del trasero. Obviamente, llevar tantas latas por un estacionamiento lleno de baches ya sería difícil para cualquiera, pero pon a una adicta al propano en una bici y el desastre está garantizado. En eso, se mete en un bache enorme y su paseo tranquilo se empieza a ir al demonio. Empieza a perder el equilibrio mientras varias latas salen volando y caen por todos lados como si fueran bombas. Luego pierde el control por completo, el manubrio se le tuerce y la bici la avienta por encima, haciendo como medio mortal hacia adelante. Con los brazos agitados en el aire, cae de lleno sobre el coxis, y eso provoca que salgan varios gloriosos géiseres de cerveza desde su trasero. Cuando se da cuenta de lo que pasó, se levanta, agarra su bici y se va caminando, con unas cuantas cervezas menos. Ah, sí, además, esta mujer también es la prostituta del pueblo y la novia de Junkiar Dedie, el chatarrero del lugar. Historia 7. Ok, empiezo diciendo esto, vengo de un pueblito en el valle de Annapolis, en Nueva Escocia, Canadá. Siempre he sabido que hay un componente de racismo, ignorancia y homofobia, pero en gran parte había quedado en los bordes de mi experiencia. Un verano, hace unos años, estaba viviendo con mis papás y trabajando en una granja de allá. La mayoría de mis amigos de la prepa ya se había ido del valle a ciudades más grandes. No había mucho que hiciera que mis amigos regresaran en verano después de que terminaba la universidad. Uno de mis buenos amigos, al que llamaré Esteve, se quedó en el pueblo y después del trabajo nos la pasábamos sentados tomando, fumando, jugando videojuegos, viendo películas y echando la flojera. Un día estábamos en la licorería preparándonos para nuestra noche típica de ponernos borrachos y jugar videojuegos cuando otro amigo, al que llamaré Jim, se acercó y nos preguntó a Esteve y a mí si queríamos ir a una fiesta. No teníamos nada más planeado y dijo que iba a haber gente que conocíamos, así que pensamos pues que, vamos. Ya cuando nos subimos al carro de Jim afuera de la licorería, se volteó y nos dijo, lo primero que tengo que decirles sobre esta fiesta es que tienen que fingir que no sacaron el grado 12, o sea, que no terminaron la prepa. Luego dijo, además, ustedes se ven un poco diferentes, traíamos playeras con estampados, jeans y tenis de skater. La gente se va a burlar y les van a decir, maricones, o gays, y si les dicen eso, nomás finjan que no tienen el grado 12 y contesten, no, tú eres el maldito maricón, J**to. O algo así. Esteve y yo nos miramos, pero pues ya íbamos en camino. Llegamos a la fiesta y supe que algo estaba raro. En cada ventana de la casa a la que llegamos había una bandera confederada del sur. Igual lo dejamos pasar porque ya estábamos ahí, y empezamos a ponernos hasta arriba. Mientras estábamos sentados, empezó a llegar más y más gente, casi todos en cuatrimotos, motos de tierra y camionetas, con algún carro viejo de vez en cuando. Conocía a muchos de la prepa y con varios había jugado deportes. En la prepa yo era el estudioso que no iba a fiestas, así que a muchos les daba risa verme ahí poniéndome borracho con ellos y fumando. Conforme avanzó la fiesta, quedó cada vez más claro qué tipo de gente eran. Empezaron a soltarse insultos racistas e historias, comentarios sobre los homosexuales y, en general, pura ignorancia. Y entonces pasó, un imbécil se me acercó tambaleándose y me dijo, vete al carajo, maricón, ¿qué chingados haces aquí, J*to? Lo miré directo a la cara y solo le dije, tú eres el maldito maricón, vete al carajo. Me vio y se fue. Me imaginé su cara diciendo touché, buen señor, aunque dudo que supiera lo que significa touché. La neta fue así de fácil, repetirles lo mismo que te decían y se echaban para atrás, mucho ladrido y pocas neuronas. Al rato nos metimos a la casa donde ya tenían una discusión racista y sexista. No recuerdo bien los detalles porque a esas alturas yo ya estaba bastante tomado. Pero un brindis en particular se me quedó grabado, por tomar cerveza y golpear J*tos, y casi todos en la casa gritaron emocionados de acuerdo. Al final me dio el bajón feo y vomité en el jardín de enfrente.
Luego un amigo sobrio, al que llamaré Jeff, nos llevó a Steve y a mí a la casa, y yo le pedí a Jeff que se orillara varias veces para volver a vomitar. Jeff era una persona sensata y nada racista, solo creció con esos tipos. Jim también creció con ellos y en ese tiempo estaba pasando por un momento difícil y era medio racista, desde entonces cambió y ahora es muy buena onda y ya no es racista. Historia 8. Uy, las historias que tengo. Vivo en un pueblo pequeño en Ontario, Canadá, y antes trabajaba en uno de los bares locales. Tenemos 3 bares, un Timmy's, un Subway y una tienda de abarrotes. No es el pueblo más pequeño del mundo, pero aquí todos se saben los nombres entre sí. He trabajado en todos los lugares que mencioné, excepto en 2 de los bares, así que la gente me conoce bastante bien. Un domingo por la tarde estaba trabajando en el bar y estaba súper tranquilo. Creo que entraron solo 2 clientes, y uno de ellos era mi novio. La cocinera con la que trabajaba era alcohólica y se suponía que ya estaba limpia. La encuentro atrás, durante mi turno, empinándose una botella grande de Smirnoff, escondida en el cuarto de almacenamiento detrás de las pistas de boliche, porque el bar donde trabajo también tiene boliche. No se dio cuenta de mí, y yo solo me regresé al frente. Fingí que no vi nada, porque sé que mi jefa no me va a tomar en serio, no va a despedir a esa cocinera porque son amigas desde la infancia. Así que vuelvo al frente, y entra una familia a la que normalmente siento los domingos para cenar y se sientan. La mamá pide un César, y todos piden hamburguesas, alitas, papas fritas, etc. Cuando voy para atrás a darle la comanda a la cocinera, ella está sentada en el piso con las piernas cruzadas, sosteniendo la botella grande de vodka. Me le quedo viendo un segundo, le paso la orden y le digo, ya te cayó un pedido, entonces se pone de pie y empieza a tambalearse por la cocina. Me paniqué, porque no quería que una cocinera borracha le sirviera comida a esas personas. Le mando mensaje a otra chica que trabaja ahí y le cuento, y la chica me responde, literal, ignóralo y sigue trabajando. Así que tiré mi moral a la basura e hice eso. Me voy a la barra y empiezo a preparar las bebidas para los clientes, y cuando busco el vodka para el César, me doy cuenta de que la cocinera se robó el vodka del bar y se lo está tomando. Momento WTF total. Voy para atrás y la encaro, pidiéndole que me regrese el vodka. Me mira con un odio puro en los ojos y me lo avienta. Menos mal que la botella era de plástico y estaba casi vacía, y ni siquiera estaba llena desde el principio, ojo. Le dije a la señora que quería el César, que se nos había acabado el vodka y que el LCBO estaba cerrado, así que no podíamos conseguir más para que la jefa lo comprara. Esto suele pasar en mi bar, así que no le molestó y pidió un refresco mejor. Conforme avanza la tarde y noche, la cocinera borracha se tarda una eternidad en hacer la comida de la familia. Me meto atrás a ver cómo va y está tirada boca abajo sobre un pavó. No podía creer lo que estaba viendo. Si hubiera estado lleno el lugar, me habría ido fatal, porque ni siquiera me molesté en despertarla, yo misma cociné, serví a la familia y me dejaron una propina decente. Le conté a mi jefa lo que pasó y ni se inmutó. Renuncié poco después y, como según yo perjudiqué al bar, ahora tengo prohibido entrar. Si alguien está perjudicando al bar es mi jefa, pero bueno. Historia 9. Toda mi familia creció en un pueblito muy pequeño en Texas. Era como los Dukes de Hazzard, adolescentes siendo adolescentes, pero en vez de cárcel, delitos graves y cosas que te cambian la vida, a menudo te tocaba solo un regaño leve o, peor todavía, una visita de la policía a tu papá. Yo me mudé con mi mamá cuando era muy chico, pero mi papá tiene unas historias bien locas. Una vez se enojó con su hermana, así que todos decidieron subirse arriba de un tren que estaba por salir. En el último segundo todos se bajaron de un salto y la dejaron ahí. Ella se fue en ese tren 40 millas hasta el siguiente pueblo. Tenía como 11 años. Él y sus amigos encontraron una caja amarilla que se veía cool pegada a un poste de luz. Pensaron que sería un buen estuche para herramientas, así que se la llevaron. El sistema telefónico del pueblo quedó inservible por meses. En varias ocasiones, la policía se daba cuenta de alguna cosa que él estaba haciendo mal e intentaba pararlo. Él traía una motocicleta toda golpeada.
Cerca de la entrada a su vecindario, saliendo de la carretera principal, había una zanja y él calculaba el momento perfecto para deslizarse hacia ahí y tirarse, para que pareciera que se había metido a esa calle. Los policías sabían que era él y se iban directo a su casa. Pero él salía disparado por el monte y llegaba primero, actuando como si hubiera estado ahí todo el tiempo, todo embarrado de lodo y tierra, y sin aire. Mi mamá, cuando era niña, solía ir a caballo, sola, por el camino con una cubeta de huevos para cambiarlos por fresas y crema fresca los fines de semana. Cuando tenía 4 años. Esto fue en 1978. Y una más. Mi papá, cuando tenía como 16, entró a la estación de policía para reportar una pelea o algo así en el camino. Muy educado, dejó su lata de cerveza sobre el escritorio y pidió hablar con un policía. Le hicieron caso y lo llevaron a una celda, y lo dejaron ahí toda la noche para que se le bajara. Hay sus desventajas de ser trailer trash, pero, caray, se divierten un montón, ¿no? Historia 10. Ok, suena una locura, pero lo juro, sí pasó. En mi primer año de prepa 1996, mi banda de marcha hizo el campamento de banda en una escuela de un pueblito a unas horas de distancia. Y como nosotros veníamos de una ciudad más grande, la banda era bastante diversa, como 30 a 35% de los alumnos eran negros. Entonces, por ahí del segundo día del campamento, estábamos marchando afuera en un campo frente a la escuela y notamos que los mismos 4 o 5 carros pasaban manejando 1 o 2 veces por hora. Para esa noche, el número ya se había duplicado. Al día siguiente volvieron a hacer lo mismo, y esa tarde y noche empezaron a gritarnos cosas de odio desde las ventanas. Para el tercer día, ya eran como octubre de 15 carros pasando cada hora más o menos, gritando insultos racistas desde las ventanas, y algunos ya traían banderas confederadas. Llamamos al sheriff del pueblo y, qué conveniente, solo se asomaba a revisar justo entre una visita y otra de nuestros nuevos amigos. En el campamento dormíamos separados por género y por año, las chicas de primero y tercero dormían en el auditorio. Esa noche escuchamos a gente corriendo en el techo encima de nosotras. Encontraron las puertas que estaban arriba del escenario y empezaron a golpearlas y a gritar cosas, fue aterrador, nos hicieron irnos a salones hasta que llegara la policía. Otra vez, no hicieron realmente nada, solo nos dijeron que iban a aumentar las rondas. Al día siguiente regresamos a la escuela después de los ensayos de la mañana y encontramos todos los carros que nos habían estado dando vueltas toda la semana estacionados enfrente de la escuela y vacíos. Otra vez nos metieron a los salones y llamaron a la policía. Para ese punto, los papás ya se habían enterado del relajo y empezaron a manejar las 2 horas hasta la escuela para recoger a sus hijos, y nuestros directores tuvieron que cancelar el resto de la semana. Así que nos regresamos a casa antes. Desde entonces, el campamento de banda solo se hizo en nuestra escuela, lo cual siempre era una desgracia. Fue de lo más horrible que me ha pasado, neta, esos locos racistas no tenían nada mejor que hacer con su vida que aterrorizar a unos pobres nerds de banda de prepa, ¿qué carajos? Historia 11. Viví en un pueblito en Wyoming. ¿Qué tan pequeño? Hicieron una ceremonia cuando el pueblo tuvo su primer semáforo. Antes solo había unas cuantas señales de alto y una luz amarilla intermitente de precaución en la intersección concurrida del pueblo. Luego, un año, hicieron una votación y, si mal no recuerdo, ganó por 1 o 2 votos o una cosa ridículamente cerrada. Pero votaron por convertirlo en un semáforo de verdad para ayudar con el tráfico de hora pico en el centro. Entonces ahí está el alcalde, un redneck grandote con su sombrero Stetson bien puesto, botas vaqueras de vestir, un traje estilo western blanco y negro y corbatín bolo, el cabildo, que eran 2 personas, y por alguna razón, mi salón de segundo de primaria con los papás acompañantes. Todos ahí para ver la política en acción. Pusieron sillas plegables y un podio en medio de la intersección, y cada 1 o 2 carros que pasaban tenían que rodearnos despacito. Obvio, con toda educación bajaban la ventana, tocaban el claxon para saludarnos y nos hacían señas con la mano. A la mayoría los conocíamos. Hasta que un señor ya grande, manejando una camioneta vieja toda golpeada, dobló la esquina. Todos se preocuparon y, de repente,
Todo el mundo se estaba aventando para un lado y para el otro, el alcalde le gritaba, el sheriff ya tenía el arma fuera. Y entonces la camioneta pasó directo por donde estaban las sillas y el podio, que ya habían evacuado, y lo destrozó todo. Luego se estampó contra el poste que sostenía uno de los cables del semáforo y, claro, el cable se vino abajo. O más bien, se vino abajo encima de su camioneta. El tipo se echó para atrás e intentó avanzar otra vez, pero no pudo porque se quedó atorado arriba de un par de sillas plegables. El sheriff se acercó, abrió la puerta y lo jaló para sacarlo del vehículo. Después me enteré de que el viejo estaba borrachísimo. A las 2:30 de la tarde, en un día entre semana. Mi papá dijo que más bien deberían haberle puesto una medalla al señor por demostrar lo absurdamente estúpido que era poner a todo el mundo en medio de una intersección en primer lugar. Historia 12. Una familia Amish compró la casa de mis abuelos. Durante unos 5 años fueron el tema de conversación del pueblito, porque nadie podía entender cuánta gente vivía ahí, y sin niños, ni por qué empezaron a aparecer grandes montículos de tierra en el patio trasero. Taparon con tablas todas las ventanas y puertas, nunca cortaban el pasto y la casa se fue cayendo a pedazos. Como esto fue en el Medio Oeste, todos eran demasiado educados como para decirles algo sobre el estado de su propiedad o reportarlo a las autoridades. Así que todos los dejaron en paz. Un día, de repente, ya no estaban. La casa se quedó vacía por unos meses, hasta que el vecino más cercano llamó al sheriff para reportar un olor raro que salía de la casa. Sin saber qué esperarse, el sheriff revisó la propiedad y encontró el lugar completamente vacío, excepto por un enorme acuario de agua salada lleno de peces muertos y una colilla de un porro medio fumado en el piso. En resumen, una investigación policial reveló la razón de los montones gigantes de tierra. Al encontrar una entrada secreta detrás del horno y caldera, se descubrió que la familia Amish había cavado un sistema complejo de túneles debajo del patio de mis abuelos que conectaba con media docena de cuartos. Esos cuartos tenían luces fuertes en el techo y riego y irrigación. Sí, un cultivo clandestino de marihuana. Y los montículos también servían para otra cosa. Tapaban la vista desde la carretera de un granerito que habían usado como laboratorio para cocinar metanfetamina. Es seguro decir que esos residentes no eran Amish de verdad, aunque mis respetos por haberse vestido y comportado como tal durante casi 5 años. Historia 13. En la prepa yo trabajaba en una tiendita de campo en medio de la nada. Muchos de nuestros clientes eran medio sospechosos, bien de rancho profundo, pero mi jefe y mis compañeros eran buena onda. El gerente esa noche se llamaba Billy, y ya casi para cerrar yo estaba trapeando. Entra un tipo bien raro, como de esos acelerados por sustancias, y Billy se me acerca y me susurra, échale ojo a ese tipo mientras trapeas, ya ha venido antes y creo que anda robando. Yo sigo trapeando y noto que el tipo se está metiendo esas latitas de ostras y sardinas en la chamarra. ¿Quién se roba eso? Entonces busco a Billy y le cuento lo que vi. 5 minutos después, el tipo camina hacia la puerta como si no hubiera encontrado lo que buscaba. Billy lo detiene y le dice, oye, ¿me podrías hacer el favor de vaciarte los bolsillos? El tipo se queda congelado, lo mira despacio y luego sale corriendo por la puerta. Yo obviamente lo sigo porque esto está buenísimo. No tengo ninguna intención de tratar de detenerlo. Ya afuera, saca todas las latas de los bolsillos y empieza a aventarlas hacia unos arbustos. Lástima que los arbustos estaban como a 30 metros y se queda corto. Las latas explotan al pegar contra el asfalto. Luego el tipo sale corriendo por la carretera. Billy y yo nos miramos, nos encogemos de hombros y nos metemos otra vez. Billy se va a llamar a la policía para reportar lo que pasó. Como 10 minutos después, cuando la patrulla ya venía en camino, de repente entra una chava a la tienda y pregunta, ¿han visto a un tipo de, inserta la descripción física del que se robó las latas? ¿Qué entró aquí hace como 20 minutos? Nosotros nos quedamos viéndola y al final Billy pregunta, ¿por qué? Y ella responde, es mi novio, venía a comprar unas cosillas. Ahí le contamos toda la historia de su gran escape. Ella se pone furiosa. Tan furiosa de que su novio intentara robar y luego saliera huyendo, que 5 minutos después, cuando llega la policía,
lo delata pero al 100%, nombre completo, dirección, teléfono, todo. Pero espera. Ese ni siquiera es el remate. Los policías quieren revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, así que el gerente los lleva a la oficina y empieza a poner el video. Y mientras pasa la grabación, la cámara de la puerta trasera de entregas muestra clarísimo a Billy sacando cajas de cerveza y dejándolas justo afuera de la puerta de atrás. Y luego pasando 10 minutos después con su carro para cargarlas. Él estaba robándose la cerveza y les enseñó la evidencia a los policías él solito. Historia 14. Después de 6 años enlistado en servicio activo en la Marina, me mudé a Bloomington, Indiana, para usar mi GI Bill. Y me inscribí como estudiante universitario de tiempo completo en marzo de 2002 para iniciar en el semestre de otoño de 2002. Vivía en un dúplex en la parte sur de la ciudad, que más tarde sería conocido como el dúplex de la perdición. Los vecinos de un dúplex arriba del mío siempre estaban peleando. Tendrían como finales de los 30 una hija pequeña. El esposo se parecía muchísimo a Grizzly Adams, pero la pareja parecía bastante inofensiva. Un día me tocan la puerta. Era la señora. Tenía una mirada de loca y lo único que me dice es, ¿sabes? Todos los que viven en tu dúplex se vuelven locos. Y se fue caminando. WTF. Yo estaba bastante despreocupado después de la Marina y no me molestaba encerrar con llave la puerta principal todo el tiempo. Vivía en un callejón sin salida corto, con dúplex a un lado de la calle, un terreno vacío enfrente y un área arbolada detrás. Casi nadie pasaba por ahí. Un lunes por la mañana, no mucho después del incidente anterior, escucho a alguien que grita mi nombre. Yo estaba dormido y sonaba como si viniera desde adentro de mi dúplex. Y sí, salgo a la cocina y veo a esa misma señora loca de al lado con un pie ya dentro de mi sala, agarrando el periódico del domingo que estaba tirado en el piso. Me mira y dice, nomás lo voy a pedir prestado. Ok. Esa fue la última vez que dejé la puerta sin llave. Lo raro es que cuando el técnico del cable me llamó para agendar la instalación, me preguntó si vivía otra mujer en esa dirección. Le dije que no, pero seguía insistiendo. Me dijo que si ella vivía ahí, no podrían ir porque había atacado al último técnico, sin broma. Incluso venía en su orden de servicio, decía que necesitaban escolta del sheriff si ella vivía ahí. Pero eso no era nada comparado con lo raro que estaba por pasar. El vecino del otro lado pegado a mi dúplex tenía como 30 y tantos. Muy buen tipo, divorciado, con un hijo. Su novia iba mucho, pero yo nunca la conocí. Un día sale y se pone a platicar conmigo mientras yo lavaba mi carro. Me dice que es súper fan de NASCAR y que estaba pensando en terminar con su novia. No le di mucha importancia. Pasan unas semanas y ya casi iba a empezar la escuela en otoño. Una noche tarde de jueves, a finales de agosto, yo estaba tomando clases de bartender en Indianápolis y regresaba manejando por la tarde. Me dormía hasta como las 10 de la noche, me levantaba, hacía un par de cosas y me volvía a dormir. Esa noche estaba escribiendo cheques para pagar unas cuentas cuando escucho un pop fuerte. Me brincó el corazón. Me quedé escuchando y oí pasos. Caminé callado por el pasillo hacia la cocina. Escucho otro pop. No manches, eso sonó como un disparo, o tal vez un portazo. Me asomo por la puerta principal y miro afuera. Por costumbre, prendí la luz del porche porque estaba oscurísimo y no hay alumbrado público. Regreso hacia el cuarto donde estaba, el que comparte pared con la otra unidad, y vuelve a pasar, pop. ¿Qué demonios está pasando? Salgo y camino hacia el dúplex de al lado para tocar, pero me dio un escalofrío horrible estando frente a su puerta. Vi que el carro de la novia estaba ahí, y se me metió la idea de que este tipo se había vuelto loco y le había disparado a su hijo, a su novia y luego a sí mismo. Pero no me cuadraba porque esa noche no había gritos ni pleitos, ni esa noche ni nunca, y los pasos me hacían pensar más en una puerta azotándose. Como sea, intento mirar por la ventana y veo algo como una sombra moviéndose, como cuando alguien pasa frente a una tele. No lo distinguía bien y ya era medianoche. No toqué. Me regresé a mi lado,
agarré mis cheques y las llaves del carro porque pensaba ir a dejar el correo esa misma noche, me había levantado tarde en la mañana, y luego ir al Kroger nuevo de ahí cerca por leche. Me subo al carro y me quedo sentado unos minutos. Pero la curiosidad me ganó, me bajo y camino otra vez hacia su puerta, listo para tocar. Me vuelve esa sensación horrible y me echo para atrás, me subo al carro y me voy. No entendía nada. Dejé el correo arriba de la colina y manejé al Kroger, a menos de un cuarto de milla, agarré la leche del refrigerador de enfrente y me fui volando por la caja porque no había nadie. Regresé lo más rápido posible al dúplex, literal, me fui menos de 5 minutos, y cuando llego, un suspiro enorme de alivio al ver que el carro de la novia ya no estaba. Mi teoría del asesinato suicidio se fue al drenaje. Hice unas cosas y me metí a la cama. Pero me quedé con esa sensación de que me iban a despertar patrullas del sheriff. Me levanté, fui a la puerta de al lado y empecé a golpear. Nadie contestó. ¿Qué está pasando? No era raro que el cartero dejara mi correo con el vecino y viceversa. Unos días antes, me había llegado una postal del distrito escolar dirigida a ellos, recordándoles estar en la parada del camión. La leí, vi que no era mi dirección y la llevé al lado, la deslicé por la orilla de la puerta de malla. La malla estaba cerrada con llave y su cachorro nuevo ladró como loco cuando toqué para dejarla. Pero ellos no estaban en casa. Esa noche, la puerta de malla estaba sin seguro. La abrí y empecé a golpear más y más fuerte. Nada de perro ladrando y nadie contestó. Eso sí estaba rarísimo, sobre todo para una noche entre semana. Decidí llamar a la policía. Llegaron en bola. Yo estaba nerviosísimo porque pensé que esa familia iba a regresar por la calle y se toparía con todos esos policías ahí. Llegó el sheriff más novato con su compañero. Me hizo unas preguntas ridículas. Intentaron forzar la cerradura pero no pudieron. Llegaron más sheriffs. Me empezaron a decir que no veían señales de violencia y que se iban a ir. Llevaban como 10 minutos ahí. De repente, unos sheriffs aparecieron corriendo desde el costado del dúplex con las armas arriba, gritaron "Departamento del sheriff" y tumbaron la puerta a patadas. Los dos novatos se quedaron como WTF y me dijeron que me quedara quieto mientras ellos entraban. Después de una eternidad, salieron, me agarraron y me llevaron hasta su patrulla. Yo no dejaba de preguntar, ¿qué encontraron? ¿Quién está ahí? ¿Están muertos? Y me preguntan algo rarísimo, ahora dime, ¿cómo se veían los dos tipos que se iban del dúplex más temprano? No manches, esto se estaba poniendo bien loco. Yo no vi a nadie, solo escuché ruidos y luego vi que el carro ya no estaba cuando regresé de la tienda. Me dijeron que estaba mal, muy mal, y que no había nada que se pudiera hacer para salvarlos. El niño y su papá estaban adentro. Ahí empezaron a llegar sirenas por todos lados. Los vecinos fueron saliendo uno por uno preguntando qué pasaba. El vecino del dúplex de abajo tenía un escáner y estaba escuchando. A mi dúplex le pusieron cinta y no me dejaron regresar a mi lado. Como a los 15 minutos, se escucha por el escáner un reporte de disparos. Un oficial responde que ya están en la escena. No, dice la operadora, otra ubicación diferente. Resulta que la novia de mi vecino le disparó mientras él dormía. Eso despertó al hijo, que abrió la puerta de su cuarto y caminó por el pasillo a ver qué pasaba. La novia le disparó y falló, la bala se quedó incrustada en el closet entre nuestras paredes. La novia salió del cuarto, persiguió al niño por el pasillo y le disparó a quemarropa en la parte de atrás de la cabeza. Parafraseando al fiscal, yo voy a la puerta de al lado a ver qué pasa. Ella ya recargó el arma y está esperando junto a la ventana grande de enfrente, cerca de la puerta principal, para ver si yo tocaba o me iba. Por suerte, me fui. Ella se fue mientras yo no estaba, fue a la casa de su exesposo y tocó. Cuando él abrió, le disparó 5 o 6 veces y lo mató. Luego agarró a su hijo de esa casa y manejó a la casa de su hermano, que era oficial. Le dijo que creía haberle disparado a unas personas y que tenía un arma en la parte de enfrente del vehículo. Él lo revisó y lo reportó. Ella alegó locura.
Yo iba camino a la corte para testificar como el único testigo sobreviviente, lo cual iba a destruir su defensa de locura. Una persona realmente fuera de sí no se preocuparía si había alguien afuera, simplemente se habría ido sin importar, porque no le importa que la atrapen. No distingue entre bien y mal. Mi testimonio iba a contradecir eso porque ella esperó a que yo me fuera, para no ser atrapada. Me llama el fiscal y me dice que ella aceptó algún tipo de acuerdo para cadena perpetua. ¡Qué coraje! El niño había pasado todo el verano con su mamá y apenas había regresado unos días antes para vivir con su papá durante el ciclo escolar. El perro nunca apareció. La familia me pidió por medio de abogados que intentara buscarlo, pero nunca lo encontré. Nadie sabe qué le hizo al perro. Pero eso ni siquiera es la parte más rara de la historia. Durante las siguientes 2 semanas, la gente manejaba por nuestro callejón sin salida casi sin parar para ver el lugar. Yo me fui unos días a mi ciudad y luego regresé y encontré a un tipo con su hija chiquita comiendo McDonald's dentro de su van, solo mirando la casa. Nadie se mudó ahí por meses. 11 meses después se mudó una pareja joven. Eran estudiantes y no tenían idea de lo que había pasado en la casa de al lado. Yo nunca se los dije. La chica a veces saludaba y se ponía a platicar enfrente, pero su novio era callado. Después de vivir ahí como 1 año, él vino una noche mientras yo estaba asando carne y me empezó a hacer preguntas raras. Me dijo que su novia estaba teniendo pesadillas horribles y se despertaba gritando. Decía que escuchaba un pop fuerte encima de su cabeza mientras dormía. Yo pensando, no manches, qué fuerte. Luego me contaron que escuchaban ruidos como pasos en el pasillo y pensaban que era yo, pero mi carro no estaba. Yo les dije, si mi carro no está, yo no estoy. Estaba rarísimo, pero aún así no les dije la verdad. Al parecer le contaron eso a los dueños y por fin los dueños les dijeron lo de los asesinatos. Se mudaron de inmediato. Pero eso tampoco fue lo más raro. Luego se mudó Billy. Billy era un tipo flacucho, redneck, de mediana edad, y su novia quería matarlo. Su novia lo dejó como al tercer día de que él llegó, así que se quedó sin carro. Pasan como 8 meses y un día viene conmigo, yo otra vez asando, claro, y me dice que si veo a su ex, que llame a la ley. Ni siquiera me acordaba de cómo se veía esa mujer, pero no duró mucho. Mis papás venían manejando para ver un juego de fútbol americano de Michigan State contra IU y mientras yo los esperaba, Billy me dice que su ex le habló y le dijo que iba a mandar a 2 tipos a partirle la cara. Me preguntó si podía prestarle mi teléfono. Le dije, ¿para qué? Y me dijo, para llamar a la ley. Me reí y se lo di, pero pensé, ¿por qué no usa el teléfono con el que ella le habló? Luego me pidió, ¿me prestas una guía telefónica? Y yo, es 911. Los sheriffs no aparecieron hasta 5 horas después, ya pasada la medianoche. Unos días después, regreso de clases y hay una vieja al lado arrancando todo lo que podía del patio y del porche y aventándolo a su carro chafa, con su niño gritando atrás. Hasta pateó su asador, blasfemia, y lo arrastró y lo metió atravesado en el asiento trasero. Yo me metí a mi casa, agarré el teléfono de la cocina, en ese tiempo no tenía celular, y salí a mi carro, fingiendo que llamaba a alguien. Ella me ve y me dice, oye, ¿has visto a Billy? No. Ella se fue y él regresó como 1 hora después. Lo dejó una van VW vieja, se bajó con una caja de herramientas en cada mano y empezó a caminar hacia su entrada. A la mitad se detuvo, soltó las bolsas y gritó, ¿quién se robó mis piedras? Pasan unas semanas. Yo estaba saliendo con una buena mujer que no se asustaba tanto con mis historias del dúplex de la perdición. Estábamos dormidos cuando de repente escuchamos lo que sonaba como alguien recargado en el claxon. Me asomo por la ventana y la ex estaba en su carro frente a su lado del dúplex, acelerando el motor y gritando, Billy, sé que estás ahí, quiero mis malditos $20 de vuelta. Historia real. Aceleraba y aceleraba con su niño gritando atrás. Agarré el teléfono, llamé a la policía y luego agarré mi videocámara. Ella metió velocidad y salió disparada, subió por el patio lodoso y frenó en seco, patinando hasta quedar a centímetros de su pared y ventana de enfrente. Se echó para atrás y lo hizo otra vez.
Yo, valiente, salí a mi porche con la videocámara. Ella me vio, se fue de reversa y luego se peló cuesta arriba. Luego se detuvo arriba, metió reversa y volvió bajando, se paró frente a mi dúplex, bajó la ventana y me dijo, oye, ¿han visto a Billy? Le dije que no creo que él quiera verla, y que yo ya había llamado a la policía. Se fue. Entramos y volvimos a ver el video, impresionados. Pasan unos minutos y vuelve el claxon otra vez. Me asomo y no la veo al frente. Se había metido por el lado, entre los dúplex del lado de él, para tocar el claxon lo más cerca posible de su ventana del cuarto. Esto estaba de locos. De repente se calla. Salgo y escucho algo atrás del dúplex. Voy por mi lado y me asomo por la esquina. Ahí estaba ella, parada en una de esas sillas plegables viejas de patio, de tiras de plástico, excepto que sus pies casi estaban en el suelo porque la silla ni aguantaba su peso. Y estaba intentando meterse por la ventana de atrás. Me vio y se fue por fin. Pero eso ni siquiera fue lo más raro. Más tarde ese mismo día, Billy toca mi puerta. Yo estaba como, no manches, déjame contarte lo que pasó. Y él me dice, sí, ya sé. Mira, esa vieja me llamó pidiéndome dinero de vuelta que me había prestado. Yo le dije que sí, pero cuando llegó me enojé y le dije, ni madres, a esa vieja no le doy nada. Pero luego me dio miedo porque no se iba, así que me estaba escondiendo debajo de mi cama. Historia 100% real. Me fui del dúplex de la perdición a Indianápolis poco después y me casé con mi novia, la que estaba conmigo cuando la ex de Billy intentó atropellarlo. Historia 15. Yo iba a la prepa en un pueblito súper pequeño. Estaba en la banda de guerra y marching band, y yo era el líder de sección de percusiones. Teníamos un grupo de chicos bastante bueno, pero había una chica que parecía tener bastantes problemas sociales y o mentales, aunque no al grado como para que dijeran que no podía estar en la banda. No sabía leer música ni nada, pero yo trataba de ser amable con ella cuando podía para que se sintiera parte del grupo. Un día estaba lloviendo y yo iba camino a mi carro. Ella normalmente se iba caminando a su casa, y la vi parada cerca de la puerta. Le pregunté si tenía quien la llevara, me dijo que no, así que obvio le ofrecí llevarla porque vivía a unas cuadras. Me dice por dónde ir, y llegamos a una zona con casitas viejas y pequeñas. Yo pensé, ok, conozco gente que vive por aquí, tiene sentido. Luego me indica que me meta por lo que parecía una entrada más adelante, y lo hago, solo para darme cuenta de que ese camino se iba como por detrás de dos casas, una a cada lado. Me meto, sigo avanzando, y al final llego a una especie de claro del tamaño de, no sé, como de 1,5 veces un terreno de casa. Está completamente rodeado de bosque, y desde la carretera no se ve nada. El camino termina como en un callejón sin salida, en puro pasto, y ahí aparecen 4 casitas diminutas apretadas dentro de ese claro, cada una sin entrada para carro. Cada casa era del tamaño de un depa y no tenían números, y todo se veía medio sospechoso. La chica se baja, yo me despido, y pienso, mejor me largo de aquí rápido porque este lugar da mala vibra. Así que me giro en el asiento y empiezo a echarme de reversa, no había forma de dar vuelta ahí. Volteo hacia enfrente un segundo y de repente veo a la chica corriendo detrás de un perro en su patio. Supongo que lo fue a sacar de su jaula, que era una cerca de alambre enrollada en un círculo y llena de gallinas, y se le escapó. Suspiré y me bajé a ayudarla a atrapar al perro. Al final ella lo alcanza y lo tumba. Le pregunto si está bien, me dice que sí, y yo me subo al carro y salgo de ese lugar más rápido que... Inserta aquí una comparación de pueblo. Hasta la fecha estoy casi seguro de que la ciudad ni siquiera sabe que esas casas existen. Aunque bueno, incluso si lo supieran, dudo que hicieran algo, porque ni siquiera han logrado que tengamos una tienda de abarrotes de verdad, lo más cercano es un Dollar General. Historia 16. Nuestro vecindario es bastante unido. Así que cuando unos vecinos se mudaron y un señor se mudó a esa casa, lo recibimos invitándolo a una de las reuniones que hacíamos en la cuadra cada par de fines de semana.
Él amablemente declinó y durante los siguientes meses se volvió como un jueguito. Invitábamos al vecino nuevo a una fiesta, él decía gracias, pero no gracias, platicábamos un momento y seguíamos con nuestro día. Por las pocas charlas que tuvimos, supe que eres militar, divorciado, con un hijo, y algo así como un ermitaño. De hecho, ahora que lo pienso, ni siquiera recuerdo su nombre. Durante años vivió en esa casa, y lo veíamos una vez cada par de semanas cortando el pasto o sacando el correo, hasta que un día ya no. Pasaron meses y la casa no mostraba señales de vida. Al principio no le dimos mucha importancia, seguía siendo prácticamente un desconocido para nosotros y asumimos que andaba visitando a su hijo o a algún viejo compañero del ejército. Una mañana mi papá estaba dando una caminata y de casualidad miró hacia la casa del nuevo vecino cuando notó algo raro zumbando cerca de una ventana. Eran moscas. Cientos. Una nube negra enorme revoloteando por dentro de la casa. Así que mi papá llamó a la policía. Después de intentar sin éxito obtener respuesta tanto por teléfono como tocando la puerta, los policías fueron a la parte de atrás y descubrieron que todas las ventanas estaban cubiertas con lonas. Y que cada uno de sus botes de basura estaba hasta el tope de botellas vacías de cloro. Resultó que el vecino nuevo había muerto, 5 meses antes de que la policía entrara. Lo encontraron en la sala, boca abajo, y su cuerpo estaba tan reseco y consumido por gusanos que casi no parecía una persona. Llevaba muerto tanto tiempo que literalmente se había pegado a la alfombra, y tuvieron que cortarlo en pedazos para poder meterlo en la bolsa para el cuerpo. Poco después, ya con la autopsia, revelaron la causa de muerte: tenía un agujerito en el colon, más pequeño que la cabeza de un alfiler, y eso estuvo derramando desechos hacia el resto del cuerpo. Lo estuvo envenenando por semanas, quizás sin que él siquiera se diera cuenta. Escuché que nunca lograron quitar la mancha que dejó en el concreto. Lo más triste fue que, en todo ese tiempo, solo le dejaron unos cuantos mensajes en su contestadora. Unos de sus papás, tal vez 1 o 2 de la ex. ¿Quién sabe cuánto tiempo más se habría estado pudriendo ahí si mi papá no hubiera visto esas moscas? De esto ya casi van 3 años desde que lo encontraron y la casa sigue desocupada. Nunca supimos que tenían que ver las lonas o las botellas de cloro con todo eso, pero la policía también dijo que cada puerta dentro de la casa había sido quitada de las bisagras y reemplazada por sábanas. Historia 17. Crecí en un pueblito en las faldas de las montañas Cascade, en el estado de Washington. Había un camino viejo de tala allá arriba, en las colinas, que era escenario de muchas leyendas urbanas y mitos locales, o quizá verdades difíciles de creer que ojalá fueran solo mitos. Casi todos evitaban ese camino porque realmente no llevaba a ningún lado. A unas cuantas millas, el pavimento se volvía grava antes de meterse al bosque y ramificarse en cientos de callejones sin salida y retornos, cicatrices del gran boom maderero de hacía un siglo. Una noche, a inicios de otoño, unos amigos y yo decidimos ir a manejar por ahí a ver si de verdad pasaba algo raro. El aire nocturno estaba húmedo, con neblina, y el suelo lleno de hojas mojadas, una noche perfecta para espantar, sin luna. Cuando nos desviamos hacia ese camino, compartimos una risita infantil. En realidad no esperábamos encontrar nada fuera de lo normal. Pero conforme subíamos por la carretera sinuosa entre la neblina espesa hasta llegar al punto donde se acababa el pavimento y se convertía en una ruta angosta de tala, todos empezamos a ponernos nerviosos. Nos quedamos muy callados. Después de como media hora de dar vueltas al azar y sentirnos súper perdidos, el camino salió del bosque y se abrió a un campo amplio. Mientras manejábamos por esa zona abierta, la niebla hacía que pareciera que íbamos atravesando un abismo blanco. A lo lejos empezamos a notar un resplandor cálido, anaranjado, entre la niebla. Bajamos la velocidad. El camino empezó a girar hacia ese resplandor y todos decidimos que tenía que ser un fuego. Por la altura de la luz, ese incendio debía ser enorme, y el camino parecía ir directo hacia él. Nos detuvimos, bajamos las ventanas y pudimos oler humo en el aire. No queríamos avanzar más, porque eso nos acercaría al fuego, pero no había donde dar vuelta. Ya casi era medianoche y teníamos que regresar pronto, así que pusimos el carro en marcha, apagamos las luces y empezamos a avanzar despacito buscando algún lugar para poder dar la vuelta.
Entonces apareció una figura en medio del camino, parada, completamente quieta. Nos detuvimos. Ahí seguía, inmóvil. Avanzamos un poco. No se movió. Cuando nos acercamos lo suficiente para distinguir que era entre la niebla, nos dimos cuenta de que era un hombre, vestido con una túnica blanca, de espaldas a nosotros. Esperamos un momento a ver si se daba vuelta o nos reconocía. Después de un rato decidimos que seguramente él sabía que estábamos ahí y nos estaba ignorando a propósito, lo cual daba muchísimo miedo. Volvimos a prender las luces, y entonces vimos que, en el camino justo más allá de él, había una fila de niños vestidos completamente de negro, tomados de la mano atravesando la carretera y mirándonos fijo. Todos tenían una pequeña X marcada en la frente. Hubo un instante tensísimo en el que nadie supo qué hacer. En ese momento, el hombre de blanco se volteó hacia nosotros. No puedo, por mi vida, recordar si tenía cara o no. Fue aterrador. Metimos reversa y aceleramos a fondo hacia atrás, nos fuimos a meter a unos arbustos de zarzamoras, y luego nos lanzamos de vuelta por el camino hacia el pueblo. Manejamos por esa ruta tan rápido como pudimos, casi destrozando la suspensión del carro mientras rebotábamos en baches enormes. Al día siguiente les contamos a nuestros papás lo que vimos esa noche y no nos creyeron. Unos días después, de día, subimos a buscar el campo otra vez, pero nos habíamos perdido tanto y nos habíamos ido con tanta prisa, que nadie pudo recordar cómo regresar. Historia 18. Un verano hice una pasantía en el departamento de policía de un pueblito rural. Población, como 200 personas. Ni siquiera tenían departamento de policía hasta hace unos años. Cuando yo estuve ahí, eran solo dos tipos, el jefe y su sargento. El jefe era un policía retirado de una ciudad pequeña a como media hora de ahí. Un amigo mío también estaba de pasante. Ahí hubo varias historias tipo WTF. El pueblo era tan pequeño y tan aislado que lo único que realmente podían hacer era desarrollar un odio complejo e intenso entre ellos por las cosas más triviales que te puedas imaginar. El problema más grande eran los carritos de golf sin permiso. En los últimos años, la gente del pueblo empezó a usarlos para moverse. No estoy del todo seguro por qué, porque el pueblo en sí tenía menos de un cuarto de milla cuadrada. Pasaron una ordenanza que exigía que cualquier carrito de golf fuera inspeccionado, nada del otro mundo, solo para confirmar que tuviera espejos, el triángulo de vehículo lento, etc. Y que le dieran un permiso de como $50. Pero algunas personas del Consejo Municipal decidieron que estaban por encima de la ley y se enfurecieron cuando los multaron por manejar un vehículo que no era legal para la calle, y eso se convirtió en un escándalo enorme. La gente se gritaba en las reuniones del consejo, le mandaban cartas de odio al jefe. De hecho, eso limitó muchísimo cuánto trabajábamos porque al jefe le preocupaba que, por ser pasantes, nos fueran a hostigar. Luego estaba el tema de la incompetencia brutal del consejo. Había una taberna vieja en el centro del pueblo que se estaba cayendo, y era obvio que iba a ser un peligro, porque era de 2 pisos y de adobe. Tardaron de 2 a 3 semanas, y tuvo que venir un funcionario del condado, para convencer al jefe de bomberos de que eso no solo era peligroso, sino que era su responsabilidad. Su argumento era que todos los edificios se colapsan hacia adentro, y que era responsabilidad de la ciudad vecina. No teníamos idea de por qué se resistía tanto hasta hace poco. Yo estaba hablando con un amigo que trabaja en el centro local de despacho de apoyo mutuo, y me dijo que estaba intentando entender por qué demonios su departamento de bomberos tenía tantos problemas de presupuesto. Resulta que, en los últimos años, apenas tenían dinero para ponerle gasolina a los camiones. Mi amigo descubrió que era porque no habían llenado un formulario del condado. Como parte del acuerdo de apoyo mutuo, los bomberos reciben alrededor de $112,000 con solo presentar ese formulario. Nadie lo había presentado en 2 años. Nadie se dio cuenta de que al departamento de bomberos le estaban faltando $250,000. Supongo que sería una cosa si solo el consejo no lo hubiera notado. Es difícil hacer trámites oficiales cuando traes la cabeza tan metida en el trasero. Pero cuando el jefe de bomberos notó que apenas tenía dinero para echarle gasolina a sus unidades, uno pensaría que se habría dado cuenta. Dato extra,
el alcalde también era el mecánico del pueblo. Debe haber algo entre los mecánicos de pueblos chicos y los puestos importantes. Historia 19. Mi mamá era una chica de ciudad. Su prima Louise era de un pueblito diminuto, en Michigan. Mi mamá la visitaba todos los veranos, y la prima le hacía algunas bromas. Pero cuando la prima iba a la ciudad, era una chica súper protegida, de un pueblo rural agrícola muy pequeño. Mi mamá me contó que iban caminando por el centro de Chicago, por ahí de 1953. De repente, Louise empezó a reírse a carcajadas, histérica. Mi mamá quiso ver a qué estaba señalando. Era un hombre negro. ¿Qué le pasa a ese hombre?, preguntó Louise. Y parece un minero de carbón en medio de la ciudad. Mi mamá intentó que dejara de reírse, pero Louise no podía entender por qué alguien andaría por ahí con una cara que se veía así. Resultó que su prima nunca había visto a una persona negra antes. Ni siquiera sabía que existían, aunque tenía 14 años y ya estaba en la prepa. Mi mamá se quedó en shock, y Louise no creía que su piel fuera normalmente así de oscura. Todo el tiempo acusaba a mi mamá de querer engañarla. Mi abuela después se horrorizó cuando se enteró. Pero cuando hablaron con los parientes de allá, resultó que muchos de ellos tampoco habían oído hablar de gente negra. Algunos sí, pero asumían que eran inventados, como en un cuento de Rudyard Kipling, porque en el circo que antes pasaba por el pueblo, las personas negras eran en realidad blancos pintados de negro. Como Al Jolson en las películas sonoras. Solo como la mitad del pueblo había escuchado de ellos y creía que existían, pero muchos de esos pensaban que vivían en junglas como el Congo y no en ciudades como Chicago. Cuando mi mamá ya era adulta, a veces bromeaba con su prima por teléfono. No, es verdad, igual que la gente negra, Louise. Louise nunca se volvió racista, simplemente no tenía la capacidad de odiar a nadie. Se hizo enfermera, y le parecía horrible lo que estaba pasando en el sur en los años 60, y creo que hasta se ofreció como voluntaria en algunas marchas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.